La reflexión que hoy traigo le he inspirado en este libro. Es una historia que nace en Malasia, donde ambos decidimos ahí escribir lo que Dios había hecho. Me impacta la vida el hecho de que yo fui un pródigo, y cuando lo escribimos, Rob y yo, es como si nos hubiésemos puesto de acuerdo en cada una de las ideas. ¿Quién es un pródigo? Es uno que le ha dado la espalda a Dios, que le ha dado la espalda a la familia. Es uno que puede haberse ido lejos de casa o bien puede estar durmiendo en la misma cama con nosotros. La mejor definición de un pródigo que he encontrado es: un pródigo es uno que está en un estado de inconsciencia, de poca valoración. Es uno que ha perdido la noción de cuánto vale lo que tiene. Eso es un pródigo. Hemos convertido en pródigos a quienes no son pródigos, y algunos de nosotros podríamos ser pródigos, que en algún momento nos hirieron, nos humillaron, nos denigraron. Escuchamos un comentario que enfermó nuestro corazón y decidimos dar la espalda a Dios. Tiene dos intenciones esta noche. Uno, si usted es un pródigo, prepárese para volver a casa. Y dos, hemos estado proclamando que ha llegado el momento de que todos nuestros pródigos regresen a Dios y se reencuentren con la familia. Yo quiero animarle a que esta noche usted comience a hacer una lista de todos sus pródigos y que tomemos estos 3 días para comenzar a orar por nuestros pródigos. Que sea un tiempo para clamar, para gemir, para organizar nuestras congregaciones y comunidades y familias para recibir a nuestros pródigos. Estos que se habían ido y que pueden volver a casa. Cierre sus ojos un momento, Padre. Habla a nuestros corazones más allá de las palabras que yo pueda decir. Permítenos ser sensibles a tu voz. Sensibles para tener la valentía de pedir perdón si debo pedir perdón. Sensibles para oír tu voz y obedecerla. Sensibles para volver a donde pertenezco, a casa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La fundación ha desarrollado una tarjeta que le vamos a repartir a usted, donde trae el título del libro, Traigamos a los pródigos de regreso al hogar, y una serie y un espacio para que usted escriba el nombre de sus pródigos. Al final de estos días, intercambie su tarjeta con otra persona y dése la oportunidad de orar por los pródigos de otro. Hagamos que nuestros pródigos regresen a casa. Le voy a contar cómo volví a casa a su tiempo. Venga conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 15, verso 11. Esta es una de las 3 parábolas, la moneda perdida, la oveja perdida, con características particulares. Una moneda se extravía, una oveja es torpe y no lo entiende, pero una persona decide el camino, una persona elige dónde quiere estar. En esto Jesús abre su corazón frente a un grupo de religiosos que son pródigos, que han quedado en casa, pero su corazón está lejos de Dios. Y les cuenta en qué consiste el amor del Padre. Todos los comentaristas de la parábola del hijo pródigo dicen que no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, debería llamarse la parábola del amor del Padre. Y me parece fascinante que así se llame. También dijo el verso 11 del Lucas capítulo 15, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes a ambos. Lo que le estaba diciendo es: no me importa, muérete si quieres. Lo único que me interesa de ti son tus bienes. Lo subestimó, menospreció el amor del padre, entró en un estado de inconsciencia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Déjeme decirle que cuando el padre da los bienes, la parte de la herencia que le corresponde al hijo menor, los está enseñando uno de los principios fundamentales. Llega un momento donde la puerta de casa debe estar abierta. Es más, la puerta de casa siempre debe estar abierta. La puerta de casa siempre está abierta porque esta es una relación libre y voluntaria entre cada uno de nosotros. Yo no puedo imponer a Helen que me ame, yo debo conquistarla cada día.
Yo no puedo imponerle a mis hijos que me amen. Yo debo de amarlos cada día. Ellos eligen permanecer conmigo o irse lejos de casa. Si usted no tiene la puerta abierta, podrían saltar la ventana de cristal. No es fácil abrir la puerta. No es fácil abrir la puerta y permitirles a ellos crecer. No es fácil. No es nada fácil. Es duro. Hay dos tipos de sufrimiento en la crianza de los hijos. Cuando están pequeños, se enferman, uno se desgarra. Cuando los ve sufrir, uno se desgarra. Pero el dolor más fuerte de un padre es cuando los ve crecer y la puerta se abre y ellos eligen camino. En ese momento cuando morimos de verdad y lo tenemos que poner todo en las manos de Dios. Cuando todo lo hubo malgastado, verso 14, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le dio trabajo para apacentar los cerdos. Deseaba llenar su vientre de los alimentos que comían los cerdos, pero nadie le daba nada, ni siquiera eso podía. Es entonces cuando él comienza a reflexionar sobre lo que ha perdido y volviendo en sí, donde nadie me presiona, donde nadie me ve, soy yo, tengo que encontrarme conmigo mismo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, el último en la lista. Por favor, perdóname. Pensando él en esto, se levanta y viene a su padre. Y cuando su padre lo ve de lejos, se levanta y él viene, aún estaba lejos. Cuando su padre lo ve venir, es movido a misericordia, porque tiene misericordia, porque preparó su corazón para el encuentro. Corre hacia él, no para acusarle, no para señalarle, no para decirle te lo dije, sino para abrazarlo. Se echa a su cuello, lo abraza, lo besa. Y el hijo le dijo, verso 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen por favor el mejor vestido y vístanle. Le está devolviendo honor. Pongan anillo en su dedo, le está devolviendo autoridad de familia. Pongan calzado en los pies, que le devuelve la dignidad y la libertad de uno que es miembro de casa. Traigan el becerro más gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío era muerto, mas ha revivido. Se había perdido y le hemos encontrado. Regocijémonos. Y aquí viene el otro pródigo. Su hermano mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. No tiene compasión, no tiene misericordia, mide a los demás con sus propias reglas. Entonces se enoja en extremo, no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Seguía todas las reglas, era obediente, era trabajador, pero era un pródigo. Mas nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. No es cierto, le había dado 2 partes de la herencia. Una parte se le había dado al hermano menor y a él le tocó 2 partes de la herencia, él ya lo tenía. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes en rameras, tu hijo no es mi hermano, tu hijo. Milagros nos enseñaba a orar y a tener compasión por los que están afuera. Ese es el corazón del Padre. Dios, guárdanos de no caer en la tentación de convertirnos en un hermano mayor que juzga a los demás con su propia regla, que juzga la vida de los demás sin mirar los errores que ha cometido. Mas tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo.
Yo me imagino la mirada del Padre en esta narración de Jesús y le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Siendo rico vivía como miserable, teniéndolo todo vivía reclamándolo todo, teniéndolo todo no tenía gratitud, era un pródigo en casa. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo era muerto y ha revivido, se había perdido y le hemos hallado. Permítame reflexionar sobre algunos elementos. Número 1, hemos convertido en pródigos a quienes no son pródigos. Algunos simplemente se han alejado de la congregación, otros simplemente se han alejado del hogar, otros confundidos se han tomado un tiempo porque no saben hacia dónde van. Otros simplemente crecieron y decidieron construir su propio proyecto de vida. Esta doctora, dando este seminario en un país de 28 años, me dice: tengo 2 doctorados. Decidí irme de casa a poner mi propio apartamento. Siento la necesidad de establecer mi propio espacio, pero mi mamá no lo ha entendido. Me lastima con palabras de menosprecio. Dice que he menospreciado su amor, que le he dado la espalda. Le pregunto: ¿es ella una pródiga? De ninguna manera. Es una profesional que está estableciendo su propio proyecto de vida. La puerta de la casa siempre debe estar abierta. Yo no puedo cerrarla. La relación es libre y voluntaria. Cuando nuestros hijos crecen, cuando nuestro cónyuge se relaciona con nosotros, debemos comprender que esta relación es libre y voluntaria. Deseamos estar el uno con el otro. ¿Es nuestro hogar un refugio emocional al cual deseo llegar? ¿O es mi hogar un lugar del que deseo correr? ¿Es un lugar del que deseo escapar? ¿Es un lugar del que deseo tener un pretexto para ya no estar en casa? Hagamos de nuestro hogar un refugio emocional donde los nuestros quieran regresar. Déjeme darle un ejemplo. Cuando su hijo recibe una mala calificación en escuela y la maestra o el maestro dice la frase capital: traigan este examen firmado mañana. ¿Lo recuerda usted? Aquí entre nos, ¿intentó firmarlo usted? Yo sí, no me salió bien. Doble castigo. ¿Tiene miedo su hijo de venir a casa? ¿Tiene miedo de regresar a casa? ¿Tiene miedo de encontrarse con usted? Nunca olvido aquella amiga que, viendo que mi papá nos saludaba de beso cerca de la universidad, con una expresión extraña, burlesca, dijo: ¿y ustedes por qué se saludan de beso? Bueno, es mi papá. Siempre nos hemos saludado de beso. Se mojan sus ojos y dijo: yo nunca le he visto darle un beso a mi hermano. Aún más, cuando escuchamos su auto que llega a casa, cada uno se encierra en su habitación porque le tenemos pánico. ¿Es mi hogar un refugio emocional al cual cada uno de los miembros quiere llegar? Hemos hecho pródigos a personas que no se han apartado de Dios. Algunas simplemente le han dado la espalda a las reglas y a la religiosidad. La religiosidad condena, juzga, señala, mientras que Jesús come con los pecadores, los toca, los abraza. Dios nos ayude a tener compasión. No critique por lo que hace mal su pródigo. Por favor, comience a admirar lo que hace bien. ¿Puede recordar la última vez que le elogió algo bueno de alguno de sus pródigos? Por favor, deje de concentrarse en lo que no están haciendo y comencemos a concentrarnos en la huella de Dios en la vida de ellos, en el acto compasivo que tienen cuando ven un necesitado, en las lágrimas que brotan de sus labios cuando ven el dolor de los demás. Ha llegado el momento de concentrarnos y entender de que ellos tienen una marca de Dios que nada ni nadie se las puede quitar. No le convierta en pródigo porque no va a la iglesia. Vea la mano de Dios sobre ellos. Déjeme decirle, yo crecí en las bancas de la iglesia. Al llegar a mi adolescencia me aparté lejos de Dios.
Mamá tenía una frase interesante cuando fuimos a la universidad, llamaba los domingos: ¿quisieran ir a la iglesia hoy en la mañana? ¿Por qué no se levantan y van? Era tan suave la invitación que mi hermano y yo decidíamos levantarnos e ir. Nunca nos acusó, nunca nos señaló, nunca nos marginó. Yo nunca la vi cuestionando a su amor porque nos habíamos apartado de Dios. Yo la vi anunciando nuestro retorno. Yo la vi orando por nosotros. Yo la vi abrazándonos como nunca antes. Ella sabía que la palabra que había sembrado en nuestro corazón a su tiempo iba a fructificar. Solía decir lo bueno que miraba en nuestro carácter. Solía decir lo bueno que miraba en nuestras vidas. Solía ver más allá de las circunstancias. En el nombre de Cristo Jesús, deje de criticar para no convertir en pródigos a quienes no son pródigos. Vea la huella de Dios en ellos. Bendiga la vida de ellos. Proclame a Dios en la vida de ellos. Nunca lo olvido. Aquella noche yo llegué, como siempre, tarde, de algún lugar, de hacer lo malo. Estaba sentada en su mecedora, leyendo la Biblia, con sus ojos cansados. No me hagan esto, dice, no lleguen tan tarde. Ustedes saben que no puedo dormir hasta que el último llegue. Tenía esa frase interesante: venga para ver ese aliento que estuvo tomando. Muchas veces, entre nos, no tomamos cosas porque ella iba a hacer esa pregunta. Pero era extraño, no estaba preocupada. Tenía una sonrisa pícara que yo no entendía. Nunca lo olvido. Di algunos pasos y no me quedé con la pregunta. Me devolví, la miré a los ojos y le dije: mamá, ¿por qué si sabes que andamos mal, tienes esa paz? Ella sonríe y me dice: dice, es que yo conozco el final de la historia. Levántese por profeta para sus pródigos. Anuncia el camino de retorno. Sonríale en su rostro, no de burla, no de humillación. Sonríale de esperanza. Bendígalos y dígales: yo conozco el final de la historia. Un día, uno a uno de ustedes volverá al camino que les enseñé. Ella murió joven, murió a los 57 años. Nunca olvido aquella tarde. Hoy me río, en aquel momento lloré. Dios me dijo que me iba a ir con Él. No, gritamos todos. Sí, mis amores, ha llegado el tiempo de partir. Él me dijo que me iría con Él. Pero mamá, no puedes morirte, gritamos todos. No se preocupen, dice, no se preocupen. Todo lo que Él me dijo que mis ojos verían, mis ojos lo vieron. Y en el nombre de Jesús, profetice sobre ellos. Profetice sobre ellos. Anuncie el día del reencuentro. Prepare la mesa, prepare la cama, prepare el abrazo, prepare el beso, prepare la colonia, prepare el vestido, prepare el anillo, prepare la sandalia. Prepárese para el retorno de sus pródigos. No los juzgue por todo, no los critique por todos. Comience a ver la huella y la marca de Dios sobre sus vidas. Punto número 2. Muchos cargan culpa con sus pródigos. Se preguntan: si yo no hubiese dicho, si yo no hubiese hecho, si yo le hubiese acompañado. En el nombre de Jesús he venido simplemente para decirle: basta ya de llevar la culpa sobre sus hombros. Basta ya. Usted no puede hacer nada. Su cónyuge es un adulto. Si él se ha ido, decidió por él mismo. Su hijo ha crecido, ya no es un niño, decidió por él mismo. Traiga su culpa en las manos de Dios y aprenda de los errores del pasado, pero en el nombre de Cristo Jesús, no cargue más la culpa sobre sus hombros. Mire lo que dice el Señor en Jeremías 31, 16 y 17. No llores más, ya no derrames tus lágrimas, pues tus penas serán consoladas. Serán recompensadas. Tus hijos volverán del país enemigo. Tus hijos volverán del país enemigo. Yo, el Señor, lo afirmo.
Hay una esperanza para tu futuro. Tus hijos volverán a su patria. Yo, el Señor, lo afirmo. Él es el que lo hace, no yo. Déjeme contarle cómo yo vuelvo a casa. Venía de un buen baile. Caminando con mi hermano por la calle. Y de repente, simplemente caminando, él habla a mi corazón y me llama. Y me dice: Sixto, te estoy llamando. Yo sabía que era conmigo. Caminando por la calle, comienzo a llorar. Y llego a la orilla de mi cama, me arrodillo y le entrego mi corazón a Cristo. Mis hermanos que dormían conmigo, Rommel y Randall, se quebrantan conmigo, lloran. Caemos de rodillas los tres, oramos. Mi mamá escucha el ruido, se viene a la habitación de nosotros, se arrodilla con nosotros, ora. Y cuando terminamos de orar, se secan las lágrimas y dice: ¿y por qué orábamos? Escúchelo. Por favor, no se culpe más. Póngalo en las manos de Dios. Encárguese de lo posible. Prepare el anillo, prepare la mesa, prepare la cama, prepare el vestido, prepare la fiesta. Deje lo imposible en las manos de Dios. Él es el que buscará a los suyos y a los nuestros. ¿Sabe cuándo regresarán nuestros pródigos a casa? Cuando la casa del Padre esté llena con el amor del Padre. ¿Cuándo regresarán nuestros pródigos a casa? Cuando hemos dejado de juzgar, cuando hemos dejado de condenar, cuando hemos dejado de comparar. Ha llegado el momento de comenzar a llenar nuestra casa con el amor del Padre. Cuento la historia en el libro de una mamá que me llama y me dice: Sixto, he desconocido a mi hijo, lo he desheredado porque se va a casar con una joven de otra iglesia. Le he dicho que no puede poner un pie más en mi casa si decide casarse con esta joven de otra iglesia. Le hice una pregunta con sencillez: ¿has pecado alguna vez contra Dios? Pues claro. ¿Y alguna vez te ha desconocido como hija? Nunca. Un hijo no se desconoce, porque el amor no se condiciona. No es si decide como yo pienso, no es si camina por donde yo digo. Pídele perdón, llámalo, búscalo. Invita a su novia, pídele perdón. Gana el corazón de ella ofreciéndole tu amistad. Mira a los ojos a tu hijo y dile: lo que tú decidas, aunque yo no esté de acuerdo, lo voy a respaldar, porque has crecido, estaré contigo en las buenas y en las malas. Mis brazos estarán abiertos para ti. Nuestros pródigos regresarán a casa cuando llenemos la casa con el amor del Padre. Dejemos de juzgarnos entre nosotros. Jesús ora: Padre, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ha llegado el momento de llenar la casa con el amor del Padre. Mire el horizonte con esperanza. Mamá lo hacía de una manera particular, lo cuento en el capítulo 3. Mi papá era un pródigo, se fue de casa. Se fue lejos, 3 años se fue. Nos sentaba en la mecedora, en esa misma mecedora. Nos leía historias de la Biblia y de repente bajaba la voz y susurraba al oído: ustedes tienen el mejor papá del mundo. ¿Cómo? Que ustedes tienen el mejor papá del mundo. ¿Sabe qué estaba haciendo? Protegiendo el corazón de sus hijos. ¿Sabe qué estaba haciendo? Preparando el retorno del pródigo. ¿Sabe qué estaba haciendo? Construyendo la masculinidad de sus pequeños. Yo sé desde que soy niño que me iba a ser fácil amar a Helen, porque ella construyó en nosotros la imagen correcta de lo que era ser hombre. En el nombre de Jesús, pídale perdón a sus hijos si los ha lastimado en contra de aquel varón o de aquella madre que se fue de casa y se convirtió en pródigos. Ha llegado el momento de llenar la casa con el amor del Padre. Ha llegado el momento de creer a Dios, de entender que nuestra vida está bien, de entender que estamos bien cuando Él está con nosotros, no cuando hay alguien más.
Ha llegado el momento de entender que estamos completos cuando Él nos hace estar completos. No depende de la presencia de otra persona, depende de que Él nos hace estar completos. Es la única forma de entender que podemos abrir nuestros brazos. ¿Cómo lo logro? Número uno, libere el perdón que hay dentro de usted. Tony Campbell define el perdón diciendo: el perdón no es un beneficio que le confiero a otra persona. El perdón es una libertad que me doy a mí mismo. El perdón no es disculpar al otro por lo que hizo. Cada quien es responsable de lo que hace y tiene que enfrentarse cara a cara con Dios. El perdón es otorgarme a mí el derecho que tengo de vivir en libertad por algo que ya no existe, que pasó hace años. Hay que dejar las aguas que corran. Archibald Hart define perdón: perdonar es renunciar al derecho de herirte porque me has herido. Debo decírselo. Hace algunos años en mi país un colega cometió un error moral fuerte y nos dolió a todos profundamente. Estábamos en medio del shock. Él era un empresario también y en una ocasión lo vi caminar por una acera y yo venía por la misma acera. Yo no sabía cómo saludarlo y en un acto disimulado crucé la calle y crucé de acera. Sentí vergüenza porque yo me había convertido en un pródigo hermano mayor que juzga la vida de los demás y yo no tengo el derecho de juzgar la vida de los demás. Yo no soy quien para juzgar. A los días, no soportando la vergüenza dentro de mí, lo llamé para saber cómo estaba. En el fondo lo único que quería preguntar es si él se había dado cuenta que yo crucé la acera. Dice: sí, yo te vi. Me dio tanta pena. Y dije: Señor, perdóname. Porque ¿quién soy yo para juzgar la vida de alguien más? La vida de un colega, de un compañero, de un hermano. Es tan fácil convertirse en hermano mayor que juzga la vida de los demás. Y uno queda atrapado en una falta de perdón. Le cuento un poco más de esta mujer que se llama mamá y que ha impactado tanto mi vida. Es una hija de un amante de mi abuelo. Su mamá la regala a una tía y nunca la ve, ni la ama, ni la busca. La tía la explota como una esclava. En su adolescencia añora que venga el príncipe azul y solamente llega alguien que juega con sus sentimientos y le deja a mi hermano mayor. Se casa con mi papá había crecido entre puertos y bananeras. Él no sabía mucho de amor y de familia. Papá simplemente tiene 5 hijos y tiene una vida ligera en sexo, en alcohol, en juego. En algunos momentos, decía ella, tuve que levantarlo totalmente ebrio de la calle. En otros momentos me tocaban para cobrarme las apuestas en la cual él había perdido el salario de casa. Y en lo más oscuro de mi noche me encontré con Dios y Él me enseñó el arte del perdón, de liberar mi alma. Usted tenía que haber visto las lágrimas de mamá cuando recordaba su infancia y decía: yo tenía que trabajar tanto siendo niña, después de venir de la escuela y antes de irme a la escuela, que yo le pedí a Dios que amaneciera enferma para poder descansar, y al día siguiente Dios hacía el milagro, yo amanecí enferma. Pero un día la vi brillar con unos ojos de libertad y me dice: prepara tu pasaporte, mi mamá es de Nicaragua y nosotros vivimos en Costa Rica, vamos a ir a buscar a mi mamá. ¿Y dónde vive, mami? Ya me averigüé dónde vive. Íbamos en el camino y yo tenía una pregunta: ¿cómo busca una hija que ha sido abandonada por su madre a su propia madre? Y yo le dije: mamá, ¿y si la encontrás? Si la encuentro, los ojos le brillan de ilusión y dice: si la encuentro, le diré que su hija está bien, porque ha de haber sufrido todos estos años pensando qué habrá pasado con su hija. Solamente el perdón otorga sentimientos buenos a la otra persona. Y si ella sufre, me la traería a vivir conmigo. Usted tenía que haber visto la ilusión de aquellos ojos buscando a una madre que nunca le crió, que no le enseñó nada
solamente lo logran las personas que perdonan y que eligen volver a reír producto de que eligieron perdonar. Si no hay perdón, no hay reencuentro. Si no hay perdón, no hay libertad. Una persona que no perdona está esclavizada a repetir la historia de la cual fue víctima. Yo tengo que elegir perdonar, elegir ser libre en mi corazón. Ella me enseñó el camino. Ella nos mostró el camino. Cuando nos damos la oportunidad de perdonar, podemos ser capaces de volver a amar. Cuando nos damos la oportunidad de perdonar, somos capaces de tener misericordia. Sin perdón uno muere lentamente, se queda solo. Lo contrario del perdón es el rechazo, la amargura. Déjeme decirle cuánta necesidad de perdón hay. Contamos esta historia en la página 79. Un padre y su hijo se disgustaron tanto que su hijo se marchó de casa. Me imagino aquella discusión grotesca, fuerte. Nunca más quiero verte. La distancia entre aquel padre y aquel hijo se acentuó. Pero un día el padre reflexiona y quiso arreglar la situación. Y no sabiendo dónde estaba, en Madrid, elige publicar una noticia para procurar encontrar a su hijo. La noticia decía, o el anuncio decía: Paco es un nombre muy común en España. Paco, ven a verme al Hotel Montana el próximo martes al mediodía. ¿Sabe? Cuando aquel padre llegó el próximo martes al Hotel Montana, tuvo que abrirse paso entre una multitud de jóvenes llamados Paco. Y en el fondo todos querían reconciliarse con su padre. Me pregunto cuántas personas estarán afuera por un momento de enojo, de ira, de cólera, de frustración. Esta joven me llama a la oficina y dice: yo fui a la conferencia. Yo era una adolescente cuando quedé embarazada. Mi papá me gritó, dijo que había deshonrado el honor de la familia. Me dijo que nunca más volviera a casa. Rodé de familia en familia. Ahora mi hijo tiene 9 años. Llamé a casa para preguntarle a la mamá si papá quisiera conocer a su nieto. Él no logró decir palabras, simplemente asintió con la cabeza. Cuando llegamos aquel fin de semana, él lo abrazó entre sus brazos y lloró y lloró y lloró y lloró. En cada lágrima me preguntaba cuántos años deseó llamarme para pedirme perdón, pero no tuvo la valentía de hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, envíe señales que indican que todo está bien, que nuestro corazón está guardado. Rob cuenta la historia de un joven que habiéndose apartado totalmente en contra de los valores cristianos, un día viene a la ciudad para visitar a sus padres, no para visitar, para realizar un trabajo de la empresa, y se pregunta: ¿querrán mis papás cenar conmigo? Y llamó a casa: papá, voy a estar en la ciudad y quería preguntarte si querías que nos viéramos. El papá le dijo: ¿por qué no te quedas en casa? Ven, cenas con nosotros y te quedas en casa. Él se preguntaba: ¿cómo me recibirán en la casa? ¿Me reclamarán? ¿Me marginarán? No, el corazón de los padres se había llenado con el amor del Padre. Cenamos, no me preguntaron qué de mi vida. Cuando llegué a la habitación estaba tal cual la había dejado. Y de repente, como solía hacer cuando yo era niño, él tocó la puerta. ¿Puedo? Sí, papá. Me arropó como lo hacía siempre. Se arrodilló a la orilla de la cama, me bendijo, me dio un beso en la frente, dio media vuelta y dijo: buenas noches, hijo. Entonces me di cuenta que todo estaba bien. Fue el principio de mi retorno a casa. Llene la casa con el amor del Padre. Llene la casa con el amor del Padre. Anuncia el retorno de ellos. Oremos para que cuando nuestros pródigos regresen a casa, se encuentren primero con el amor del Padre y no con el juicio del hermano mayor. Por favor, deje de pensar todo lo que le voy a decir cuando regrese. Prepare el abrazo, prepare el vestido, prepare la fiesta, prepare las sandalias, prepare la dignidad. Esta joven se había apartado lejos de casa. Producto de que era bella, de bella presencia, se convierte en modelo. Se envuelve en el licor, en las drogas, en sexo.
Y estando en el momento más triste de su vida, un día Dios le alcanzó porque ella entiende que su madre y su padre habían orado por ella. Llamé a papá, dijo, y decidí tomar el tren para retornar a casa. Me preguntaba cómo me recibirían. Si ellos no están en la estación, yo paso directo. ¿Cómo regresa un pródigo a casa? Con vergüenza, con culpa. ¿Cómo regresa un pródigo a casa? Maloliente, todavía con algunas prácticas erróneas. ¿Cómo regresa un pródigo a casa? Posiblemente con la sandalia rota. El camino ha sido duro, duro. De repente ha reflexionado todo lo que había perdido y hoy con lágrimas en sus ojos se pregunta si será amado. Cuando el tren se acercaba a aquella pequeña estación en el pueblo pequeño, ella escucha música y ve pancartas y globos que le anunciaban bienvenida a casa. Me bajé de casa, me tiré a los hombros de papá, le pedí perdón y él solamente dijo, no te preocupes mi amor, has sido perdonada hace tiempo, has llegado tarde a la fiesta, está listo para ti. Llena la casa con el amor del Padre. Termino con un último ejemplo. Este matrimonio salía de la iglesia y de repente suena su celular y un amigo le llama y le dice, estoy en la cárcel, tu hijo ha sido detenido porque cometió un delito. Dijo este padre, yo sentí una furia interna, pero sabía que tenía un segundo para hacer la diferencia. Aquí te lo pongo. Lo escuché sollozar al otro lado del teléfono, papá, simplemente dijo, papá. Fue entonces cuando le dije, hijo, me siento avergonzado por lo que has hecho, pero quiero decirte algo, te amo como mi hijo. Dame 5 minutos y estaré a tu lado, como siempre. Te amo, hijo. Solamente tendremos un segundo para hacer la diferencia. Cierre sus ojos, por favor. Quiero pedir perdón, Señor, a los pródigos que están acá y que no saben por qué están acá. Tal vez con lágrimas en sus ojos, se saben lejos de ti y lejos del hogar. Perdón por las veces que les juzgamos. Perdón por las veces que les criticamos. Perdón porque se decepcionaron de ti, por nosotros. Perdón, Señor. Perdón. Perdón por las veces que hablamos mal de nuestros líderes frente a ellos y hoy hemos envenenado su corazón. Ellos se sienten decepcionados de quienes presidimos. ¿Qué puedo decir? Perdón. Perdón porque no supimos soportar que pensaran diferente a nosotros. Si has venido esta noche preguntándote cuál es el sentido de estos 3 días, solamente tiene un diseño: tu nombre escrito con sangre en el cielo, un abrazo, un vestido, un anillo, unas sandalias. Bienvenido a casa. Si quieres darle tu corazón a Cristo, Él te espera con los brazos abiertos. Si solamente tú hubieses existido en la tierra, aún así habría venido a morir en la cruz por ti. Conociendo hasta las intimidades que nadie más conoce, eligió derramar hasta la última gota de sangre en aquel madero y pronunció tu nombre. No te juzga, no te critica, tiene lista la fiesta, tu propio vestido. Nunca olvido el rostro de aquella joven que con casi 7 meses de embarazo en un centro educativo, yo hablando de sexualidad, solamente tenía una pregunta en sus labios: ¿y si un día me caso, podré ir de blanco al altar? La inocencia de una niña de 16 años. Tuve el honor de guiarle a Cristo y de contarle cómo Él había preparado el vestido blanco y que Él mismo había decidido conducirla al altar. Tenía que haber visto la sonrisa de aquella joven que con culpa y con vergüenza llevaba delante de la sociedad un error,
qué hermoso es ver a Cristo abrazarte como nunca antes y darte la bienvenida donde perteneces, a casa. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, si habiendo crecido en una iglesia un día le decidiste alejarte y no sabes cómo retornar, esta noche tiene tu nombre y hay una gran fiesta si hoy eliges entregarle tu corazón a Él. Si alguien quiere hacerlo ahí donde está, respetuosamente, me dirijo a usted con mucho respeto, como la decisión que tomó el pródigo de volver en sí, decir: no puedo llevar más sobre mis hombros esto que me agobia. Quiero volver a casa, a mi corazón, y pedirle a mi Creador que no solamente sea eso, sino que sea mi Señor, mi dueño, mi Padre. Quiero volver a sus brazos para pedirle perdón por mis errores. Si alguien quiere hacerlo ahí donde está y quiere decir: perdón, Dios, suavemente, levanta tu mano, permíteme verla y bájala. Solo quiero verla, te veo. ¿Puedo pedirle algo más si me lo permite ahí donde está? ¿Podría ponerse de pie? En un acto de entrega, nada más suave, usted y Dios. En este acto, Señor, elijo salir de donde estoy y tirarme en tus brazos. Si alguien más quiere hacerlo, póngase de pie donde está. Dele su corazón a Cristo y dígale: aquí estoy. Si alguien más quiere hacerlo, si quieres decirle: Dios, he estado lejos de ti, decepcionado, hoy sé que debo volver a casa, que debo reconciliarme contigo, que debo de hacerte mi Padre eterno. Dale tu corazón a Cristo. Permíteme guiarte en esta oración, que puede ser tu propia oración. Hazlo conmigo. Todos los que están de pie y los que están sentados, en un gesto de solidaridad, de alegrarnos, de darnos el abrazo el uno al otro, porque nos estamos reencontrando. Dije: Señor Jesucristo, te doy mi corazón y mi vida. Te pido perdón por mis errores y te doy gracias por recibirme como tu hijo. Te doy gracias por devolverme mi dignidad, por devolverme mi libertad, por devolverme la autoridad de uno que se sabe, tu hijo. No quiero ir a otro lugar más que a tus brazos, Señor. No quiero estar en otro lugar más que en tu casa, Señor. No quiero ir a otro lugar más que en la comunión con mis hermanos. Solo quiero ser tuyo, Señor. Aquí estoy. Sigue haciendo tu propia oración. Padre, bendigo a quienes hoy valientemente vuelven en sí y eligen volver su corazón a ti. Los bendigo en tu nombre. Me uno a la gran fiesta que hoy hay en los cielos y aquí en la tierra por este reencuentro. Gracias por venir a buscarnos, por venir a amarnos, por aceptarnos tal cual somos. Ahora oramos por nuestros pródigos, Señor. Si tienes necesidad de perdonar a alguien que te decepcionó, que te abandonó, que te hirió, que te humilló, yo quiero animarte en el nombre de Jesús a elegir ser libre. Darte el privilegio de ser libre, otorgándole perdón a los demás. No significa disculpas, significa elegir ser libre, renunciar al derecho que creo me asiste de vengarme por lo que un día me hizo. Elijo ser libre para amar, elijo ser libre para escribir una nueva historia, elijo ser libre para anunciar el reencuentro, elijo ser libre para vivir una vida en plenitud. Si tienes que perdonar a alguien que te ha decepcionado en algún momento, ahí donde estás, en un acto valiente, ponte de pie y dile: Señor, elijo llenar mi casa con el amor del Padre y perdono a quienes me han lastimado, me han abandonado o me han herido. Si hay alguien más que quiere hacerlo, hazlo. Elige el camino de la libertad, de decirle: Señor, aquí estoy. Si tu familia está cerca, si los que amas están cerca, si tus amigos están cerca, ponte de pie y dale el abrazo del Padre, dale la bienvenida. Comienza a bendecirle y a orar por ella y por él.
Acércate a ellos, abrázales. Déjate usar como el instrumento de Dios para abrazar a nuestros pródigos. Y ahora comencemos a interceder por nuestros pródigos. Llámelos por nombre, bendígalos. En el nombre de Jesús te bendigo. Te bendigo, Roberto. Te bendigo, María. Te bendigo, Carlos. Comience a bendecir a sus pródigos, a preparar su corazón, a llenarlo de amor, a llenarlo con el abrazo del Padre. Prepárese con un acto de misericordia, de bondad. Prepárese para encontrarse con ellos. En el nombre de Jesús, comience a bendecir a sus pródigos, a llamarlos por nombre, a proclamar que son bienvenidos. Comience a soñar en aquel momento del reencuentro. Dese la oportunidad de entender de que usted hace lo posible y lo imposible está en las manos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, como una familia te pedimos perdón por los errores que hemos cometido. Te pedimos perdón como iglesia porque le hemos llenado de juicio, de crítica y de reglas. Y elegimos llenarnos con el abrazo tuyo, con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia. Salimos de aquí para enviar señales de reencuentro. Salimos de aquí para enviar señales de que no hay nada en nuestro corazón. Salimos de aquí para amar como nunca antes y para abrazar de la misma forma en que nos has abrazado.